Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy, una vez más, debatimos y votado una proposición de ley relativa a nuestro derecho foral. Como ya saben ustedes, para el PAR, el derecho foral es una de las grandes señas de identidad de los aragoneses. De una manera u otra, nos acompañó desde los inicios del Viejo Reino y a lo largo de los siglos y el devenir de Aragón. Y además ha ido perfilándose y actualizándose sin perder su esencia garantista aragonesa para adaptarse a la realidad de cada momento. El derecho es una de las grandes aportaciones realizadas por Aragón al mundo. Hoy, en pleno siglo XXI, continuamos con la aplicación de nuestro derecho foral, como no puede ser además de otra forma. Es parte de nuestra esencia y está indissolublemente ligado a nosotros. Pero, como les decía, lejos de ser un derecho anquilosado o desfasado, es un cuerpo legal totalmente vivo, aplicable a diario por todos los aragoneses en sus relaciones civiles y, sobre todo, es un derecho propio del siglo XXI. Continuamos, por tanto, así con nuestra tradición jurídica que se inició con esos fueros de Aragón que otras Cortes aragonesas de la época aprobaran. Para todo ello, llegar hasta hoy con nuestro Código de Derecho Foral, que nuevamente es objeto de mejora y plena actualización. En el caso que nos ocupa, además, dispone de una especial importancia, dado que nuevamente nos encontramos ante una aportación protectora y garantista de los menores de 14 años. Como saben ustedes, dicha edad es otra característica especial de nuestros fueros y de nuestro ordenamiento civil actual. Concretamente, se establece que para el caso de que uno de los progenitores esté incurso en causa penal por atentar contra la vida, integridad física, libertad, integridad moral o libertad y sexual de otro progenitor o de los hijos, el juez o que en caso del juez advierta la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género y una vez iniciado el proceso penal a través de resolución judicial motivada en la que se constaten indicios y hasta la extinción de la responsabilidad penal, basta el consentimiento del otro progenitor para que se preste atención psicológica a los hijos comunes menores de 14 años, tras informar al otro progenitor. En el caso de mayores de 14 años, se remite a los artículos 23 y 24. Nosotros creemos que esta actualización habla por sí misma. Se trata de ofrecer mayores garantías, en este caso de asistencia psicológica, a los hijos comunes y, más concretamente, a los menores de 14 años. La práctica profesional en los juzgados de letrados, jueces, fiscales, hace que aparezcan numerosas situaciones concretas que dan cuenta de la necesidad de afrontar una actualización como la que hoy aquí estamos debatiendo. Por ello, y agradeciendo además el trabajo realizado por nuestro letrado, el señor Latorre, y a todos los compañeros parlamentarios que han participado en esta ponencia, anunciamos el voto positivo de nuestro grupo parlamentario al objeto de que se apruebe esta nueva garantía para los aragoneses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guerrero.